Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena noche. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y Tú. Estamos completamente en línea. Hoy miércoles 31 de enero del año 2018 y prácticamente se nos fue el primer mes del año como agua. Déjenme decirles que el día de hoy Paco García, por compromisos profesionales, no nos va a poder acompañar. Saludos, Paco, donde andes. Creo que andas en Monterrey. Que te vaya muy bien por allá, amigo. Y bueno, el día de hoy déjenme decirles que tengo el placer y el privilegio, como lo dije en redes sociales, de contar con un invitado extraordinario, del que me aprecio de ser su amigo personal, y sin duda creo que es uno de mis mejores amigos, además de que es un extraordinario y talentosísimo primer actor, es un artista en todo lo que es la extensión de la palabra. Entonces, sin más preámbulo, déjenme darle la bienvenida a mi queridísimo amigo Javier Díaz Dueñas. Mi querido Javier. Siempre un gusto, siempre un honor, un placer estar aquí. Estuve cuando estaban los inicios de este programa, llevarías dos meses al aire. Es correcto, Javier. Javi. Tuve el honor enorme de estar como padrino en tu primer aniversario. Es correcto, Javi. Y sé que ahora viene ya este segundo aniversario para el día 7 de febrero. Es correcto. Más de 100 programas, que se dice rápido, pero que pues aquí estás, ¿no? De manera muy importante, porque para la gente lo que tú platicas con tus invitados, pues construye sus mentes, les da posibilidades, les abre horizontes. Gracias, Javi. Y de hecho, déjame decirte que sigues de celebración con nosotros. Hoy es el programa 200. Este es el programa 200. Es el programa 200. 200 programas. Muy 200 bien. programas, Javi. Qué maravilla. Pues mira, yo creo que la gente nos ha hecho favor de recibirnos bien, los temas les han gustado. Algo que ha sido el parteaguas es tener la posibilidad de presentarles personalidades de tu talla desde el lado más humano, Javi. Pues que es el lado que verdaderamente vale la pena. La verdadera personalidad es ser humano, ¿no? Tratar de ser lo más simple, lo más sencillo y lo más cercano a la gente. Entre más cercano eres, mejor te reciben. Sin hacer a un lado, y lo he dicho siempre porque te lo he dicho en corto, en largo, de enfrente, atrás, y cada vez que tengo oportunidad en público y no, el gran respeto, cariño y admiración que tengo por ti como ser humano, y lo sabes. Y que comparto contigo. Gracias, Javi, por la familia, con Gaby, con los hijos, con los nietos. Tenemos una relación muy cercana y muy estrecha. Pero más allá de eso, siendo y haciendo un ejercicio de profunda honestidad, la admiración y el respeto por tu inagotable arte, Javi, hay que reconocerlo. O terquedad, o ser tan obstinado en querer hacer lo que más me gusta. Dime lo qué que amo. Hombre o mujer exitoso en la historia de esta vida no es terco. O pues no ha sido terco. Yo creo que, como decía Einstein, hay un 5% de talento, pero hay un 95% de ser obstinado y de esforzarte y de disciplina. Sin ese otro 95%, lo demás no tiene ningún sentido. Y mira, yo creo que eso que Einstein llamaba el 95% entran muchas cosas. La pasión, el amor, los sueños, el saberte capaz de hacer algo diferente y entregar algo diferente. Y creo que en aras estrictas de lo que estamos hablando, ahora estás haciendo algo diferente. Con Pues sí. Expo Arte, Javi. Viene a ser diferente en el sentido de lo que la gente conoce de mí. Correcto. Porque yo cuando me descubro como alguien que le gusta el arte, como alguien que disfruta expresarse a través del arte, luego en primera instancia a través de las artes plásticas, del dibujo. Correcto. Incluso yo me recuerdo que cuando yo era niño, los maestros me regañaban, teníamos unos blogs en los que uno escribía las tareas y los apuntes mientras el maestro hablaba. Era otra época, no había iPads ni todas estas maravillas. No, nosotros somos de la generación de la pluma, del lápiz, la goma, sí, absolutamente. Claro. Y yo todo el tiempo en cada hoja dibujaba. Dibujaba caras, dibujaba manos, dibujaba paisajes. Y yo decía al maestro, ¿qué estás haciendo? Pues estoy dibujando. Y decían, entonces no has puesto atención. Y lo que no sabían es que yo, lo que ellos se iban hablando, yo lo transformaba en dibujos. Estoy hablando desde primero de primaria. O sea, haces una comunicación gráfica, literal. Yo soy totalmente visual en ese sentido. Entonces, la primera parte que yo desarrollo como artista es las artes plásticas. Y de hecho, uno de mis primeros
maestros del que yo admiro y admiraré toda mi vida. Se llamaba Francisco Grana, Paco Grana. Era un maestro de la Esmeralda y yo no sé cómo tenía paciencia para darle talleres de dibujo y de modelado a niños de primaria que son insoportables en el sentido de que son muy inquietos. Sí, desde luego. Pero yo lo admiraba tanto a este hombre y como él veía que yo tenía cierta facilidad o una gran pasión, un gran gusto por dibujar, por los colores, por modelar, me volví como su alumno preferido. Y después, afortunadamente, cuando yo pasé a la secundaria, él también pasó a dar talleres y entonces uno escogía, yo no sé cómo sea ahora, pero uno escogía, decía, mecanografía o electricidad o carpintería, Claro. o pintura y artes plásticas. Y yo, bueno, pues las otras ni me interesaban. No, desde luego. La única que me interesaba era artes plásticas. Y tuve incluso el gusto de que él me llevara por primera vez a la Esmeralda como oyente y que yo viera cómo trabajaban con una modelo y todo. Bueno, más imagínate en secundaria. Y yo decía, era un mundo maravilloso, ¿no? Y este hombre era un genio impresionante, ¿no? Entonces, lo que yo primero quise hacer en mi vida fue ser un artista plástico. Yo creo que de no haber sido actor, lo que más me hubiera gustado es dedicarme a las artes visuales, plásticas. Ok. Incluso ser arquitecto. Yo creo que cuando me dicen, si no hubiera sido actor, director, escritor, ¿qué hubiera sido? Absolutamente arquitecto. Disfruto la arquitectura, el dibujo, las perspectivas. Yo todo lo veo como en un cuadro. Fíjate que esa visión, Javi, y a mí me queda muy claro, ¿lo heredas de alguien de la familia? Es decir, ¿lo traes en tu carga genética de paquete, de fábrica, o lo adquiriste tú y lo desarrollaste? No, yo creo que uno tiene siempre una carga genética en la vida, Yo también lo creo. ¿no? Y uno abuelea, o incluso muchos otros antepasados, Tatarabuelé incluso. sí, deben haber hecho, estaban muy inclinados hacia las artes, ¿no? Mi padre, como mis abuelos por parte de paterno, eran músicos, eran cantantes de ópera, Ok. que esa es mi segunda carrera. Fíjate que de todas las historias que me has hecho favor de compartirme, esa de los dibujos de la primaria no la habíamos platicado. Porque es Pero el de ahí la en primera adelante infancia. es correcto. Y creo que no lo habíamos tocado hasta ahora y gracias por compartirlo, Gaby, porque ahora entiendo mucho más, de alguna manera, por qué esa inclinación y esa pasión por las artes gráficas, por las artes plásticas, por el dibujo en particular. Yo soy, por ejemplo, un artista muy figurativo. No soy abstraccionista ni soy contemporáneo. Ok. O sea, yo sí necesito que lo que hago tenga forma. Por lo mismo visual que eres. Sí, no, pero fíjate, no hago cosas que son naturalistas. Correcto. No hago naturalezas muertas, No eres paisajes. paisajista. No, me encantaría, no soy acuarelista. Correcto. La acuarela no la manejo. Me gusta el cuerpo humano, me gusta la forma, me gusta el cuerpo de la mujer, me gusta el cuerpo del hombre. Y a partir de esto, ojalá, soy muy de la corriente de los personajes surrealistas, Sí. como Dalí, como Remedios Varos, que Sí, más claro, quisiera, por y supuesto. ellos son mi escuela. Bueno, y mucho antes los renacentistas, un Leonardo, un Miguel Ángel. Tienes esas que me influencias apasionan. sin duda está muy influenciada, pero con la maravillosa personalidad de Javier Díaz Dueñas. Sí, mira, cuando decían algo que al principio incluso me molestaba, es que esto es muy tuyo. Y yo decía, ¿cómo está diciendo? Como que está muy feo. No, Y no luego se parece a entendí, nada. No, solamente tú haces este tipo de Es cosas. correcto. Solamente tú utilizas este tipo de colores. Correcto. Ahora, hay una parte interesante. Yo creo que eso es un halago. Hoy Sí, ya visto a la distancia, te das cuenta que era realmente un piropo y un gran piropo, Javi. Sí, que uno puede ser, mira, primero que sepas de manera muy clara, y eso lo digo para la gente que nos escucha, tener lo que decías tú, pasión. Desde luego. Entender cuál es tu vocación, qué es lo que realmente disfrutas, qué es lo que ¿Qué realmente te mueve? gusta. Sí, claro, claro. Entonces, cuando tú tienes oportunidad de hacerlo, y yo debo decir que mi padre fue muy reacio a toda mi parte artística, Sí. que era como decirle a un pájaro que no vuele o a un pez que no nade. Era negar tu propia naturaleza. Yo fui contra todo eso, porque Sí, claro. todo lo hice
a espaldas de mi padre. Mi padre quería que yo fuera un negociante, que yo fuera un administrador, que hubiera uno de sus hijos que se dedicara a la empresa que él había formado con tanto esfuerzo. Y yo no me interesaba. No, yo quería ser artista desde que tengo uso de razón. Entonces, ¿cómo poder ir en contra de tu propia naturaleza? Eso es correcto, eso es correcto. Y yo creo que una de las grandes cuestiones que tiene hoy día la gente es que no hace lo que verdaderamente quiere, lo que verdaderamente disfruta. Te encuentras con que la mayor parte de la gente, y esto tú en coaching lo debes ver mucho, la gente pues trabajo porque tengo que ganar dinero, Sí. lo hago pero no me gusta, estoy en una oficina y no lo disfruto. No importa las labores que haga, no las están disfrutando ampliamente. ¿Escuchas comentarios como es tan malo que me pagan por hacerlo? Sí, sí, y considera el trabajo No como... me queda de otra, como que es mi obligación. Cuando estás lejos de tu pasión, nunca vas a dar el resultado, ni a la empresa, ni a ti, ni a tus proyectos. Exacto. Entonces, tu productividad naturalmente merma, tu propia capacidad creativa se deprime, porque a veces, Javi, nos falta tener el valor de decir, yo quiero esto, y defender tu sueño. Y eso es muy importante, que la gente pelee por lo que realmente desea. Efectivamente. He estado escribiendo, entre muchas cosas que he hecho, yo me considero 100% renacentista. Al principio luchaba yo mucho con eso porque estamos en un mundo muy práctico. Muy Tú has de haber reencarnado. Tú eres un alma vieja, Javi, eso me queda clarísimo. Sí, ahora sí, totalmente. No. Por eso dije un alma. Ojo, un alma vieja. Porque sí, tu espíritu es completamente renacentista. Totalmente. Y siempre buscaban, pero ¿por qué pintas? ¿Por qué compones música? ¿Por qué cantas? ¿Por qué quieres actuar? ¿Por qué quieres escribir? Pues porque lo necesitaba. Por supuesto. Porque era una necesidad de expresarme a través del arte. Porque es lo que te alimenta, es lo que te hace sentir vivo. Y fíjate que hay un libro que habla de Ordini que dice la utilidad de lo inútil. Y yo cuando me encontré con ese libro, ojalá que lo lean, amigos, porque les va a despertar muchísimas cosas, les va a aclarar. A mí me aclaró muchísimo, porque yo soy especialista en hacer cosas inútiles. Desde el punto de vista pragmático de una sociedad que es muy neoliberal y donde tú vales tanto en cuanto produces, en cuanto eres capaz de convertir lo que haces en dinero, en bienes. En capitalizar y en materializar aquello que estás haciendo. No obstante, déjame decirte una cosa, Javi. Y te lo he dicho siempre. Personalmente a mí tu obra, más allá de la relación que nos une, tu obra particularmente a mí me gusta. Y te lo he dicho. Y te lo he dicho y te lo has celebrado. La exposición que pusiste en el Centro de Arte Firenze, que fue espectacular, junto con la presentación del libro y una serie de cosas que hemos podido disfrutar, fue espectacular. Pero me queda claro que hace falta detonar algo, Javi. Está la parte, hay la filosofía del ser humano en general, puede basarse en el ser, en el estar, ¿correcto? O en el tener. Estás hablando de toda la parte ontológica. Sí. Y las tres, el equilibrio de las tres sería el más maravilloso. Eso es correcto. Pero desafortunadamente los seres humanos normalmente nos cargamos a uno de ellos. ¿Qué te parece, Javi, si de regreso del corte, que vamos a ir al primer corte, hablamos justamente de ese equilibrio, de ese balance que hay que tener? Porque justamente tú lo has conseguido y estás haciendo gala de ello con lo que vamos a platicar, que vas a exponer de una manera única, particular, sui generis, y te puedo decir a tu más puro estilo. Sí, totalmente. ¿Estás de acuerdo? Regresando, lo comentamos. Okay. Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos completamente en línea. Javier Díaz Dueñas nos acompaña. Esto es el Coaching Tú, no tardamos. Regresamos enseguida.
seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso en esta charla deliciosa con mi queridísimo Javier Díaz Dueñas. Oye, Javier, antes de irnos al corte comentábamos esa parte del equilibrio entre el ser, el tener y el hacer. Exactamente. ¿Cómo tratar de conseguir, cómo lograr la congruencia de vida empatando en equilibrio esos tres valores? Fíjate que yo creo que de que es posible, es posible. Ya lo creo. Pero la verdad es que se ha desarrollado mucho ahora pedagógicamente el que uno deba desarrollar según sus habilidades. Hay quien tiene habilidades emocionales, hay quien tiene habilidades intelectuales, Sí. hay quien tiene habilidades físicas y son los grandes deportistas. Desde luego. Y hay que tratar de que los que tienen estas habilidades realmente las hagan, porque son los que se convierten en los grandes futbolistas, beisbolistas, Sí. nadadores, ¿no? Michael Phelps, pues es un monstruo que lo suyo era nadar. Pero fíjate, esa es la parte de descubrir tu verdadero talento, porque nadie es malo para todo, Javi.
No, todos tenemos la posibilidad de desarrollar todo. Exactamente. Pero a veces falta esa parte que detone, o que descubra, o que crea en esa gran habilidad que tienes. Porque además se convierte en un talento, es un don. Es un don que tienes que aprender a desarrollar. Mira, yo lo pongo en uno de mis libros, me preguntan, bueno, ¿el artista o el deportista o el científico nace o se hace? Y yo creo que uno es como un carbón de diamante. Estás escondido en la mina, ahí estás, nadie te ha descubierto, pero ya intrínsecamente ahí está el valor, ahí está el diamante. Alguien lo descubre, lo saca de la mina y aún así sigue sin tener valor. Ahí está el don, ahí está el talento. Correcto. Y entonces vienen las experiencias y vienen los maestros, que son los grandes talladores, que van descubriendo a base de muchísima paciencia las facetas, y entonces aparece el diamante. Es decir, el diamante en sí mismo dentro de la mina no significa nada. Ahí está, pero no ha adquirido su verdadero valor. Qué hermosa analogía. ¿No? Qué hermosa analogía. Sí. Cuando sales y los maestros descubren en ti esas facetas y van haciendo que brillen y van haciendo que cada vez estén más pulidas, y las experiencias y los fracasos, Einstein, que hablábamos antes, dice, no le tengas miedo al fracaso porque la suma de fracasos es igual a éxito. Ese es un punto que es maravilloso, Gaby. Y déjame dar un pasito para atrás. Hablabas de ese gran mentor que tuviste, de ese maestro que creyó en ti y que te llevó a la Esmeralda y que te permitió de alguna manera descubrir ese talento que tienes, un talento natural. El hombre fue generosamente comprensivo, porque permitió, a través de su propio descubrimiento, regalarte la posibilidad de descubrirte tú. Es decir, no envidió el que pudieras tener un talento, al contrario, te fomentó, te orientó, te guió, de alguna forma te terminó de moldear. Es decir, claro, en su generosidad de la concepción misma del ser humano, supo darte esa guía. ¿Cuántas veces no ocurre que alguien te descubre y lo que hace es ponerse enfrente de ti para bloquearte? Bueno, ahí hablamos de egoísmo, ahí hablamos de falta de confianza en sí mismo, pero en el otro caso hablamos de lo que realmente es un maestro. Eso. El que comparte su experiencia de vida. Un mentor. El mentor, el guía, el gurú. Exactamente. ¿No? El sensei. Exactamente. Que te va mostrando a través de su ejemplo lo que quiere que tú explotes en ti mismo. Fíjate que acabas de decir, yo creo que la parte que es clave, Javi. No hay nada como predicar con el ejemplo. Mi abuelito tenía una frase que a mí me encanta, que dice, yo voy a creer que me digas en todo lo que haces. No tengo por qué dudarlo. Pero realmente si lo sabes hacer, quiero que me lo demuestres. Absolutamente. O sea, en la vida no importa lo que sepas, sino lo que seas capaz de probar. Y para ser líder y para mandar, tú tienes que haber demostrado que puedes hacer aquello en lo que mandas al otro. Eso es correcto. Dicho de otro modo, para saber mandar hay que saber obedecer. Exactamente. Y hay que haber experimentado desde los primeros niveles. Y uno no puede llegar a la punta si no ha experimentado lo más básico. Eso es correcto, Javi. La gente cree que puede dar un salto cuántico y estar en la base y llegar a la cima, perdón. Creo que son garbanzos de a libra y no sé qué tan bueno o no sea, pero son eventualidades de vida que yo creo que nos sobran dedos de la mano para decir que lo ha logrado de esa manera. Y yo creo que ni los mismos genios, a pesar de esa genialidad, hablemos de un Mozart, hablemos de un Leonardo da Vinci. Por supuesto. No, ellos tuvieron que atravesar por muchísimos momentos de duda, de frustración, incluso, claro, de envidias. Por supuesto. Amadeus, Mozart, hay una obra de teatro maravillosa que se llama así, en la que lo descubre Salieri, que es el músico de la corte, y descubre que ese jovenzuelo irreverente llamado Amadeus es capaz de hacer cosas sorprendentes, y entonces se dedica a hacerle sombra, se dedica a herirlo, se dedica a denostarlo. En lugar de tomar todo ese valor,
Y a Amadeus no le importa, porque él está confiado en sí mismo. Y tiene una frase, la obra de teatro maravillosa, en la que dice, yo era la flauta, pero Mozart era Dios mismo que tocaba. Totalmente de acuerdo. Hay gente que tiene, como tú dices, que hace esos saltos geniales, de genialidad brutal, ¿no? Pero el mismo Einstein, que hemos hablado tanto, empieza y los maestros no creen en él porque es un distraído, aparentemente distraído, no sabe bien de matemáticas, no es capaz de resolver cosas, porque está siendo tan introspectivo, pero alguien tiene que llegar y descubrir que él tiene esa capacidad, incluso de decir cosas extrañísimas, la teoría de la relatividad de qué, relatividad de qué, no Claro. de la gravedad, Cuando del tiempo-espacio. Cuando la propuso, todo el mundo dijo, bueno, ¿y relativo a qué? Sí, decían, ¿de qué estás hablando? Ahí viene otro chamaco que se cree genio, ¿no? Pero fíjate, Javi, la importancia de atreverse. Eso es lo importante. Y justamente hablando de atrevimientos, Gus, en cuanto puedas, ponme la imagen, si eres tan amable, de la invitación, esa mera. Y eso lo saco a colación porque si alguien se ha atrevido, eres tú, mi querido amigo. Pues Y por eso, fíjate que me tardé, debo decirlo, que hubo una serie de situaciones de vida, de circunstancias, porque dice Ortega y Gasset que el hombre es el resultado del yo y sus circunstancias, que no me permitieron haber hecho lo que yo quería hacer por miedo a lo que decían los demás. Yo tenía que quedar bien con los demás. déjame polemizarlo, Javi. Los tiempos de Dios son perfectos. Yo creo que sí. Entonces, no llegan ni antes ni después, llegan en el momento justo. Sí. Y esto que decidiste hacer, y se los digo con todo el respeto que merece mi querido amigo, es algo que estábamos esperando desde hace mucho, porque se lo merece. Porque mucho has trabajado por ello, Javi. Es decir, Sí. tú no eres resultado de una cuestión casuística. Tú eres resultado de una vida dedicada al arte. Creo que absolutamente. Antes me preguntaban, ¿te consideras artista? Y yo tenía como timidez, como miedo. no. Van a Sí, pensar que presumo. Sí, porque tu humildad de alguna manera te impide reconocer. Pero déjame decirte algo. Desde lo más ontológico de mi ser, como coach, tu propio reconocimiento, sin llegar a ser envanecimiento, es el mérito que recibes por la labor de vida que has realizado. Sí. Y Sí. tú eres un artista en toda la extensión de la palabra, Javi. Fíjate que yo tengo, como parte de mi historia de vida, desarrollo todas estas artes porque tengo necesidad. No porque dice, hoy tú lo haces todo. No, desafortunadamente, porque dinero, por ejemplo, no hago. No, cosas mecánicas no hago. Hay 1.000.000 de cosas que no hago, no, pero sí hago cuestiones que tienen que ver con el arte, ¿no? Correcto. Pinto, dibujo, esculpo, hago música, canto, escribo libros. Escribes, claro, compones. Dirijo teatro, produzco teatro, etc. Sí. Pero de repente llegó un momento en mi vida en que a la gente le molestaba muchísimo. Porque tu alma bohemia, Javi, va más allá del aspecto material y económico. Ah, sí, eso sí, Fíjate. desafortunadamente. No sé si afortunado o desafortunado, no lo sé. No podría yo calificarlo de ninguna manera. Lo que sí me queda claro es que tu generosidad de alma, y eso lo digo con todas las letras, es lo que te ha permitido estar donde estás ahora. La forma en que te quiere la gente, porque eres un tipo humilde. A pesar Trato. de todos tus logros, de una carrera exitosísima, de ser un primer actor, Javier, tienes 50 años de carrera, por Dios. 50 O sea, años de dedicarme a esto, sí. Perdóname, haber compartido contigo esas bodas de oro, que me hiciste favor de invitarme, perdón, y te lo dije, lo celebro y lo comparto lleno de gozo, Javi, porque, ¿sabes? Es una vida, literal. Hay gente que no llega a cumplir 50 años de existencia, y tú llevas 50 años de tu vida dedicados al arte. Sí, que ahora lo digo con mucho orgullo, supuesto. habiendo llegado a la tercera edad. Te quería yo comentar que fíjate que hubo un momento dado de mi vida, de una crisis muy profunda, de una hecatombe, un apocalipsis que ocurrió, en la que decidí dejar de escribir, Sí. dejar de pintar, dejar de componer música, dejar de hacer todo aquello que yo amaba y dije, únicamente me voy a dedicar a la televisión como director y actuar. Y cometí un gran error. Y te recompusiste, y te reconstruiste, y te reinventaste, y lo lograste. Fíjate, ¿sabes? Ocurre cuando me llaman
En el año de 2010 hay una chica que se llama Aurora Cano, que se dedica a hacer el Drama Fest, que no es una cuestión oficialista, sino lo hace ella desde su muy particular esfuerzo, y hace una obra que escribió su exmarido que se llama Las Meninas. Ah, claro. Las Meninas habla de una manera muy irreverente de estas dos nanas que cuidan de la infanta Margarita, Sí. y de su relación con uno de los hombres que en aquel momento era considerado uno más, Velázquez, Correcto. Diego de Velázquez, y yo hago Diego de Velázquez, y la obra muy, muy curiosa porque era muy bizarra. Por un lado, estas dos meninas que eran la gente de la servidumbre, igual que la enana que aparece en el cuadro, María Bárbola. Resulta que Diego de Velázquez está terriblemente deprimido y le dice: oye, ¿cuánto tiempo llevas sin pintar? Y le contesta Diego de Velázquez a la infanta Margarita: 27 años, 3 meses y 4 días. Y dice: ¿y por qué dejaste de pintar? Y dice: porque quise alcanzar un grado de nobleza y quise trabajar para la corte. Y se convirtió en el mayordomo de esa corte, correcto, en la que él se encargaba de que hubiera las velas prendidas. Y sí, era una especie de fotógrafo, no había entonces fotografía, y él pintaba a la familia real, ¿no? Porque entonces los pintores debían pintar a la familia real. Literalmente la retrataba. La retrataba, pero además tenía que hacer que parecieran bonitos cuando Correcto. eran horribles. Espantosamente feos, sí. Y él llegó un momento y dice: decidí ya no pintar, porque no tengo ganas de hacer eso. Y la infanta Margarita lo libera y dice: ¿por qué no haces un cuadro para mí totalmente distinto? El arte que estaba acostumbrado para hacer únicamente de la nobleza y retratar a los grandes nobles, príncipes, duques, etc., dice: voy a pintarte a ti. Y hace una irreverencia total para ese momento de la historia. Pinta a la infanta Margarita, pero principalmente frente a ella están las dos meninas que son sus nanas, Sí. que en la obra de teatro son lesbianas, ¿no? ¿De verdad? Lesbianas y sumamente vulgares, Ok. pero muy simpáticas, y donde también aparecen dos enanos, y aparece un perro todavía más, y entre sombras los maestros de la infanta Margarita, y en el primer área, en el área áurea, donde más se nota, está el mismo Velázquez pintando, como si estuviera pintando a los reyes, que se reflejan en el espejo de atrás. Correcto. En un cuadro inmenso que es totalmente irreverente, porque ¿cómo puedes mezclar a la nobleza con los sirvientes, Por con los supuesto, enanos, por con los supuesto. perros? Con ¿no? la prole, literal. ¿Y cómo puede estar en ese término tan perdido los dos reyes? Por supuesto. ¿No? Ese cuadro finalmente lo queda guardado en uno de los muchísimos cuartos que están en el Escorial, porque les parecía una inmundicia de cuadro y una verdadera afrenta contra la nobleza. Pero ese cuadro despierta en Velázquez. Bueno, te cuento que ese cuadro estuvo 400 años guardado para después pasar al Palacio Real de Oriente en una de las tantas salas, y no es sino hasta 1970, estoy hablando 400 años después, Sí, claro. que lo llevan al Museo del Prado y se convierte en la obra más importante de todo el museo, así como lo es la Mona Lisa, Gioconda en el la Louvre. Gioconda en el Louvre. Efectivamente. Pero ¿qué quiero decir con esto? Decide volver a pintar y entonces pinta borrachos, Sí. entonces pinta enanos, Correcto. y entonces empieza a pintar lo que él realmente quiere. Así es. Y yo esta obra la hice durante 3 años. E incluso la presentamos en España, la presentamos en Sarajevo, y yo fui descubriendo en esa interiorización que yo hacía del personaje de Velázquez, la frustración que yo sentía y de todo lo que yo había dejado de ser. Entro a la tercera edad, y como todos los que entramos a la tercera edad, con una negación, porque no quieres volverte viejo. Y digo, pero si estoy en la época más maravillosa de mi vida, Sí. que es el crepúsculo de mi vida, la hora dorada. Es ahí donde nace el crepúsculo de tu vida. Porque la gente dice: ¿por qué dices el crepúsculo? ¿Ya te piensas morir? No. No. Lo que pasa es que hoy tengo muchísimo pasado, Correcto. pero tengo muy poco futuro, y voy a aprovechar ese futuro cada instante. Por supuesto. Y entonces me vuelvo a poner al piano, me vuelvo a poner a escribir, vuelvo a empezar a pintar de nuevo después
de 27 años. Y vuelvo a decir, no me importa si le gusta o no le gusta a la gente lo que escribo, lo que compongo, lo que pinto o lo que esculpo. En la vida no hay casualidades, Javier, son causalidades. Fíjate cómo hasta dónde pigmaleoneaste en la vida de Velázquez. Fue tu alter ego. Sí, porque descubrí que este hombre, obsesionado por convertirse en parte de la nobleza. Fue tu Pigmaleón, mi querido amigo. Porque yo también estuve con esta nobleza de la supuesto. televisión y todo, ¿no? Había que conceder. ¿Qué te gusta? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿No te gusta? Entonces no, ya no lo hago. ¿No te gustó mi música? Y entonces una serie de inseguridades hasta el día que rompo. Me da lo mismo lo que piense la gente. Esto es lo que yo siento, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, y entonces empiezo a ser congruente. Correcto. Y tú, como coaching ontológico, lo sabes. Cuando uno logra poner en línea lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces, entonces tu vida empieza a tener una razón de ser real. Con esa frase nos quedamos. Y de regreso, Javi, vamos a meternos de lleno a esta maravillosa y loca idea, porque es una locura, y sabes bien el sentido en que me refiero a la locura, de lo que vas a hacer y que quiero que nos compartas, por favor. Claro que sí. Amigos, vamos a hacer nuestro siguiente corte. Esto es el Coaching y tú, en una charla deliciosa. No tardamos, regresamos enseguida. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, estamos de regreso y bueno, este bloque enteramente lo vamos a dedicar para que Javier, después de este hermoso preámbulo, y como ven nos falta tiempo para platicar, porque además Javier es una biblioteca ambulante, quiero que lo sepan, con una memoria privilegiada y podemos pasarnos horas y felices días hablando y hablando y hablando, pero hablando de trascendencias, hablando de cosas importantes. Gus, mándame la imagen, por favor, nuevamente, si eres tan gentil. Y Javi, ahora sí, por favor, todo tuyo, prometo. Tú eres una de las personas que me animó, debo decir, desde que nos conocimos. Gracias, Javi. A que yo todas mis pinturas, incluso no las ponía en la sala principal. Mis pinturas estaban en un cuarto como escondidas. Okay. Y porque yo decía, bueno, yo todo lo que tengo es originales. Sí. De grandes pintores que yo respeto muchísimo y con los que tuve que ver a lo largo de mi vida. Y yo ponía en la sala principal estos cuadros. Hasta que un día digo, bueno, ¿y por qué los míos no? Claro. Y entonces en esa etapa empiezo a llenar de mis cuadros y empiezo a sentirme orgulloso de lo que pinto, de lo que expreso, porque es parte de mi vida, es parte de mi alma, es parte de mi historia. Cada obra es una parte de ti, Javi. Sí, sí, y yo decía actor Jim Carrey que se estaba volviendo loco, pero loco en el sentido real, no en el que tú hablas. Él sí ya en el grado de la demencia, el grado la de parte demencia patológica. Y de detestar la vida a pesar Correcto. de ser muy famoso y millonario, y entonces empieza a pintar. Puede no gustarte lo que pinta, a mí en lo personal no me gusta. No, es arte moderno, ¿no? Dice, y por fin me liberé, y por fin empecé a sacar mis demonios, y por fin empecé a expresarme. Bueno, pues lo mismo me sucede a mí. Empiezo a pintar y empiezo a expresar lo que realmente siento, mis demonios y mis ángeles. Y entonces hago un ángel liberado. Cuando logro hacer que otra vez aflore el artista, sin importar lo que digan los demás. Y empiezo a hacer pinturas y esculturas, pero siguen adornando únicamente mi casa. Y entonces, por ejemplo, llegas tú y me dices, a mí me gusta. Yo siempre, bueno, pues no hago las cosas para que le gusten a los demás, porque además pues tienen todo el derecho a que no les guste. No, pero a mí sí me gusta. O sea, a mí sí me gusta y te lo he dicho siempre. A mí me gusta mucho tu obra. También había un muy amigo judío, Jacobo Dahab, que falleció hace poco, que me decía, me gusta muchísimo lo que pintas, regálame algo. Yo le decía, yo no regalo nada de mis pinturas. Claro. Y dice, ¿la vendes? Tampoco lo vendo. Y yo nunca vendí y nunca regalé ninguna de mis obras. Y de repente digo, no, yo tengo que hacer que esto salga hacia afuera, que lo conozca la gente, que la gente sepa que además del actor, que qué bueno que ahora no has hablado del actor. No. Lo cual me encanta. No, es que no voy a hablar del actor, hablo del artista. Hablo del pintor, porque la gente no sabe que yo sí soy, en todos sentidos, un pintor figurativo, en algunos casos, la mayor parte de ellos, surrealista, y en algunos casos expresionista. Así es. Entonces, toda esta pintura también mi esposa me anima y me dice, vamos a enseñarlo. Y la primera vez que lo hacemos es en la Academia de Arte de Florencia, que Sí. fue muy complicado, fue muy difícil, Sí. porque no había las condiciones de ninguna clase para que esto Incluso ocurriera. el día que expusiste llovió muy fuerte. ¿te Llovió muy acuerdas? fuerte, no Terrible. prendieron las luces como tenían que prenderlas. Sí. Es decir, no ocurrieron las Estuvo cosas. sobreexpuesta la obra, en fin. Y me quedé con, yo necesito que la gente conozca a través de las redes sociales, del internet, que es una maravilla. Sí. Empecé a poner mis obras y a que la gente las viera. Y entonces empezó a haber una retroalimentación y decía, mira, sí hay quien le gusta mi obra. Claro. Sí hay quien le despierta emociones. Y cada vez puse más y puse un video y hice un video que se llama Te invito a mi hogar. Y no enseño la casa como tal, porque mi casa, que es tu casa, desde luego, y la de todos ustedes. Y que te dé el placer de estar varias veces contigo, en fin. Es muy pequeña, pero es muy entrañable. Pero es muy un hogar, nuestra. es que es un hogar, Javi. Es un hogar. Ojo, esa es la diferencia entre la casa y el hogar. Porque, mira, además Gaby con su calidez, con su monomía, con su gentileza, te hace sentir en casa. Tú, desde luego, son anfitriones maravillosos, pero se siente el calor de hogar. Sí, porque No es una casa, es un amamos hogar. nuestro lugar. ¡Claro! Amamos y lo hemos construido con mucho cariño y con mucho detalle. Cada espacio hay una parte de nosotros, de nuestras vidas.
Y entonces, mira, yo traté de exponer en salas. Son tan complicados porque yo efectivamente no soy un artista plástico conocido. Soy un actor conocido más o menos, pero no como pintor. Y entonces me cuesta mucho trabajo porque no tengo... Porque, como dicen, ¿qué experiencia tienes? ¿En dónde has expuesto? ¿Cuántas veces has expuesto? ¿En qué colectivos has estado? Y no puedo hacerlo. Entonces decido hacerlo en el hogar. Es correcto. Porque no tengo que desmontar las obras que se maltratan. Se maltratan mucho. Trasladarlas y exponerlas. Trasladarlas, exponerlas, etcétera. Pagar mucho dinero, cuesta muchísimo dinero a poner una exposición. Desde luego. Hacer invitación, etcétera. Y decido hacerlo a través de internet e invitar a la gente a mi hogar, nuestro hogar, el hogar de la familia. Este es el momento para que les hagas la invitación formal a toda la gente que nos está viendo, Javi, y que ojalá de verdad se den la oportunidad de disfrutar de la espléndida obra del maestro Javier Díaz Dueñas. Esta invitación es para la gente que quiere conocer al Javier Díaz Dueñas, pintor, artista, escultor. Correcto. Y que va a entrar a la casa como si fuera un museo, porque en nuestra casa ya no cabe un alfiler. Correcto. Desde el techo al piso hay pinturas en todas las mesas. Mi esposa se ha encargado de ir acomodando todas las esculturas y es la primera vez que no solamente le doy la bienvenida a nuestro hogar, a todos ustedes, para que nos acompañen el día 6, el martes 6 de febrero, la semana que entra, un día antes de que se cumplan 2 años del programa aquí y 5 años de que esté al aire Aztele. Aztele, correcto. Bueno, pues en honor a eso y coincidiendo con eso que tampoco es casualidad sino causalidad. Estamos celebrando, Javi. Es una época de celebración. Es correcto. Es una época donde se celebra la amistad, celebrémosla a través del arte y los invito a nuestro hogar el martes 6 y el jueves 6, únicamente de 6 a 9 vamos a hacer lo que llaman los americanos un open house. Vamos a abrir la casa para que la vean tal y como está. Y es la primera vez en toda mi vida que voy a ponerme a vender mi obra. Muy, muy barata, porque algo que le digo mucho a la gente, cuidado. Dice, oye, cuesta barata. Cuando me dicen eso me da mucho coraje. ¿Qué le llamas barato? Porque mira, el puro marco cuesta 5,000 pesos. Déjame hacer la parte semántica de esto. No es barata por el valor económico. Es cara por el amor y el arte con que está hecha. Y a mí me enseñó un queridísimo pintor con el que yo tuve mucha cercanía, Eugenio Sisto, que una cosa es la que cuestan las cosas, correcto, y otra cosa es lo que valen. Eso es correcto. Por ejemplo, Dalí le pone su firma a una señora en las Ramblas que se le queda viendo, le dice, sí, yo soy el maestro Salvador Dalí, a ver, deme esa servilleta, y le pone Dalí. Y esa servilleta se vendió en $250,000. Entonces, lo que cuesta es el material. ¿Cuánto costó la arcilla? ¿Cuánto costó el acrílico? ¿Cuánto costó la tela? ¿Cuánto costó el marco? ¿Cuánto costó mucho el tiempo que se llevó, etcétera? Y ni siquiera estoy llegando a cuestión del tiempo. Correcto. Luego podría ser como un maestro albañil, me tardé tantas horas en hacerlo. Así es. Y ponerle un valor a esas horas. Pero no es eso. Es el alma, es el corazón que pusiste correcto, en cada obra lo que le da un valor. Ese es el verdadero valor. Comparándome con una distancia abismal, Vincent Van Gogh es un pintor que vive en la desgracia toda su vida. Y muere igual. Y muere en la más absoluta pobreza, sí, en un cuarto que incluso tiene pintado. Así es. Nadie le compra sus cuadros, no puede cambiarlos ni siquiera por una copa de ajenjo. Y esos cuadros, como los girasoles, como lo que conoce la gente de Vincent Van Gogh, hoy día, muchos años después, son las obras más caras que tienen los coleccionistas. Es correcto. No creo que sea, no estoy hablando de mi caso, pero sí me gustaría que mi obra trascendiera, que estuviera en otras casas, en otros hogares. Déjame preguntarte algo, Javi, porque tenemos ya escasamente el tiempo marcado. ¿Y por qué no? No, tú me hiciste pensar en eso. ¡Claro! Quiero que mi obra yo he insistido mucho en ello, esté en otras casas, pero no la quiero regalar. Me parece muy bien. Porque creo que lo que yo he hecho tiene un valor intrínsecamente. Y quiero que si alguien lo adquiere, diga, yo sí quiero esa pintura, yo sí quiero esa escultura. Y que pague por ella. Y le dé el valor real. Sí, y que la ponga en un lugar
de preferencia en su casa, supuesto. y que no diga, ay, ¿qué hago con esto? ¿Dónde ¿Dónde lo la pongo? pongo? Correcto. No, ay, te lo regalo porque no sé qué hacer con ello. Así Me dolería es. muchísimo. No, entonces, a ver, Javier, recapitulando. Martes 6 Martes de febrero, 6. de 6 a 9 de la noche. De 6 a 9, únicamente de 6 a 9. La dirección, les pido por favor que sean tan amables en redes sociales para no tirarla al aire. La dirección aparece en la invitación en redes sociales. Aparece en la invitación. ¿La gente debe confirmar, Javi, o No. que llegue simplemente? Es un open house, puede ¿Correcto? llegar, les vamos a dar la bienvenida. Mi esposa es la anfitriona principal. Maravilloso, Y van a conocer nuestra casa tal como es. maravilloso. En lugar de ir a un museo, de ir a una sala de exposición, van a ver cómo están colgados los cuadros, dónde están puestas las esculturas. Vamos dar a la vuelta. casa museo de Javier Díaz Dueñas y de Gaby. Me escribe un amigo de Francia que se llama Alejandro Espinosa, que se pone Alma Grande como Mahatma Gandhi, que es Alma Grande. Sí. Y me dice, Javier, ¿qué ganas de yo tener dinero para poder comprar tu obra y poder ponerla en un museo y una fundación que llevara tu nombre? Le digo, gracias, Alejandro. Es un gran poeta, ganó el premio Gabriel García Márquez, y siempre me anima. Dice, no conozco gente como tú sí eres un renacentista. Haz que tu obra valga, haz que se difunda, haz que la vea la gente. Esta es la invitación, esta es la posibilidad de llegar a nuestra casa, que estamos abriendo de todo corazón para que ustedes vayan, y el martes 6 y el jueves 8 de 6 a 9 puedan ir, y si les gusta algo, ojalá lo compren. De antemano te digo que yo voy a estar ahí, Javi, por supuesto, disfrutando una vez más de la obra, que tengo el privilegio. Gracias por esa oportunidad, pero sabes que, Javi, gracias por tomarte el tiempo, el espacio de regalarnos algo más de ti, que siempre es mucho. Y yo te agradezco Gracias. muchísimo que me abran este espacio de Esta Azteler. es tu casa y lo sabes, Javi. Es una vez más que tengo el honor de estar aquí, que Alejandro, como tú, Carlos, como Francisco, Siempre. que han sido tan amables conmigo. Por favor, amigo. Y que Bienvenido. me regalan ese espacio para llegar con la gente que nos está viendo en este momento. No sabemos quién está detrás de una computadora y que va a estar escuchando esto. Por favor, acompáñenos. Acepten esta invitación, que es de todo corazón. Gracias, Javi. De verdad que es un placer. Y amigos, lo único que les puedo decir es que si verdaderamente queremos celebrar la vida, el arte es una forma de celebrar. Gracias, Javi. Nos vemos el martes. Y amigos, gracias. El lunes no habrá transmisión por ser día feriado, es lunes 5 de febrero. Pero nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche, donde estaremos celebrando el programa de aniversario segundo de transmisiones de El Coaching y Tú. Nos vemos el próximo miércoles en programa de celebración y festejo. Hasta entonces, extraordinaria semana, pásenla bien, cuídense, nos vemos.